señor doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Aníbal Torres Vázquez, doctor miembro del Consejo Directivo, director secretario, abogados públicos, todos asistentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pido por favor ponerse de pie para dar inicio a esta ceremonia con el himno a nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Por conmemorarse el 91 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, esta noche nos complace presentar al doctor Aníbal Torres Vázquez, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, invitamos al doctor Víctor Anacleto Guerrero para que les dé una palabra de bienvenida. Doctor Enrique Bartolén Alarcón, director secretario de nuestro colegio. Maestro, doctor Aníbal Torres Vázquez, expositor de esta noche. Dignos colegas, estudiantes y público presente. En realidad, para nuestro colegio es motivo de satisfacción la presencia de un maestro, un connotado maestro, el doctor Aníbal Torres Vázquez. Para suerte mía, mi profesor en maestría y doctorado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Pedro Luis Gallo, un destacado maestro, exigente maestro, y nosotros también lo hemos visto como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ha dado cátedra también de lo que debe ser este organismo público. El doctor Aníbal Torres también es conocido porque tiene muchas obras de derecho civil, introducción al derecho, acto jurídico y muchas más.
El doctor ha sido también decano del Colegio de Abogados de Lima y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo más importante es que el maestro siempre demuestra su predisposición a visitar Chiclayo, donde también lo reciben sus amigos de Chota. Hoy día hay una delegación también a recibir al maestro, por el cual se ha sentido muy contento también. Entonces, quisiera también que nuestro maestro de ceremonias brevemente diga la hoja de vida del doctor Aníbal Torres, pero previamente quisiéramos que le demos un fuerte aplauso al doctor Aníbal Torres. El doctor Aníbal Torres Vázquez es natural de la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Como ya lo dijo el decano, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también ex decano del Colegio de Abogados de Lima, asimismo escritor de diversos libros en Derecho Civil y entre ellos los que mencionó el decano, asimismo también en temas de contratos, teoría general del derecho, entre otros. Leer la hoja de vida del maestro sería abrumador y quizás cansado. Es por ello que el doctor ha previsto ser muy breve y asimismo modesto. Para él, por favor, pido un fuerte aplauso. Queremos invitar al doctor que tome la postura más cómoda para que nos deleite esta noche con el tema responsabilidad civil. Señor decano, doctor Víctor Anacleto, doctor Barturey, miembro de la Junta Directiva, colegas, abogadas, abogados, estudiantes, público en general. Permítame una licencia, señor decano, el de rendir mi más sentido homenaje a los miembros de mi promoción del Colegio San Juan de Chota que ahora nos acompañan. Les agradezco muchísimo por su presencia. Les agradezco muchísimo por su presencia porque aquí demuestra que no todos somos abogados, sino también hay de otras profesiones. Entonces es necesario hacer una introducción aquí, un preámbulo a mi exposición sobre el tema escogido para esta noche. Ciudadanos, hemos visto por los estudios internacionales y por las noticias últimas que nosotros, el Perú, somos el país o uno de los países más ignorantes no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. A nivel mundial estamos al mismo nivel que Sierra Leona, uno de los países más atrasados del África. Y a nivel de Latinoamérica estamos en el mismo nivel que Haití. O sea, Haití es el último y nosotros le seguimos en Latinoamérica. Eso es sumamente preocupante en nuestro país. Eso quiere decir que nosotros, y especialmente los profesionales del derecho, como personas que hemos tenido la suerte de acceder a estudios superiores, tenemos que preocuparnos no solamente por el éxito personal, por el éxito familiar, sino por el éxito de la sociedad en general, por el éxito de nuestro país, por el interés común. A nosotros siempre nos enseñaron desde que ingresamos a la universidad que lo fundamental en derecho es el interés común, el interés general, el interés de todos y cada uno de los ciudadanos. En nuestro país hay progreso económico, lo hay, no lo podemos desconocer, pero ¿a quiénes llega ese progreso económico?
nos llega solamente a unos cuantos, no a las grandes mayorías. Las grandes mayorías están desprovistas de calidad de educación. La educación peruana está en el fondo mismo del abismo, desde la preescolar, la escolar, la superior y la universitaria. Es de las peores, es de las peores. Si es de las peores, entonces ya imagínense qué calidad de abogados somos, qué calidad de médicos, qué calidad de contadores, de economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no reconocemos eso, no es posible salir del abismo en el que nos encontramos. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Nosotros tenemos que luchar para que se produzca un cambio social en el país. Cambio que va a conducirnos a acortar las enormes distancias económicas y sociales en general que hay. ¿Por dónde hay que comenzar eso? Tenemos que hacer en el Perú la revolución en la educación. Y no es ninguna novedad, porque aquellos países que ahora son del primer mundo y que antes fueron del tercer mundo ya lo hicieron. En materia de educación no hay nada que inventar. Solamente hay que adecuar esos métodos, esa revolución educativa que en el transcurso de 15 o 20 años los sacó de ser países subdesarrollados para ser países desarrollados. Pongamos solamente a título de ejemplo Corea del Sur. Luego de terminada la guerra entre el norte y el sur, Corea del Sur queda en el peor desastre económico. La gente no comía 3 veces como nosotros, comía una vez. Tomaban desayuno y a veces cuando había la cena. Así quedaron ellos. Pero ellos se dieron cuenta que tienen que hacer un sacrificio, un fuerte sacrificio. Y el sacrificio era ¿para qué? Para sacar de esa situación a sus hijos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Para sacar de esa situación a nuestros hijos, a nuestros nietos y en adelante a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que hay que hacer. No hay que ser muy egoístas, que porque nosotros ya hemos llegado a una situación más o menos expectante, nos vamos a despreocupar de las generaciones futuras. No, eso no es del ser humano, no es del ser racional, eso es del animal. ¿Qué hicieron allí? El mayor presupuesto de la República para educación, el 30% o más. ¿A cuánto llega el presupuesto de la República en el Perú para educación? Una miseria. La educación inicial es lo importante, la primaria allí era lo importante y había que mejorar la calidad del docente. Y la calidad del docente no se mejora de la noche a la mañana, no. Enviaron a sus mejores profesores de la inicial, de primaria, a las universidades más desarrolladas del mundo y contrataron profesores de esas universidades para que enseñen también allí en Corea y a su vez esos a los otros profesores para mejorar la calidad de la educación. Ningún estudiante podía entrar a la primaria antes de los 6 años, sino a partir de los 6 años. No había calificación allí. No había notas, porque no había que hacer competir a estas criaturas. No, el docente tenía que prestar especial atención a aquellos niños que presentaban dificultades para poder igualarlos con los demás. Las notas venían ya en la secundaria. Eso sí, desayuno gratis para todos. Eso es lo que tenemos que hacer en el Perú. El profesor de primaria está muy devaluado en el Perú. En el Perú alguien que no puede estudiar para medicina, ingeniería, economía, no importa pues que estudie para profesor. Miren, eso solamente se puede entender en uno de los países más ignorantes del mundo. En un país civilizado no. El profesor debe ser, y especialmente el de primaria, el funcionario público de mejor calidad y el funcionario público mejor pagado. Esta situación hay que cambiarlo, pero eso hay que trabajar.
y hay que trabajar desde los colegios profesionales porque la comunidad desconoce esto. Secundaria, 2 años o 3 años. Y luego de terminada esa secundaria común, unos 2 años más, pero una educación técnica, para que cada uno egrese de allí ya a trabajar, ya con todos los instrumentos para poder sobrevivir. Y a la universidad irán solamente aquellos que tienen las condiciones para ser universitario y que están dispuestos a hacer ese sacrificio de llevar a cabo esos estudios universitarios. O sea, todo lo contrario que hacemos nosotros aquí. Tal es así que ahora un escolar de 3er año de primaria sabe matemáticas y ciencias mucho más que un alumno de 3er año de secundaria en Chile, que está más adelante que nosotros. Pero muy lejos de un país desarrollado. Y miren ustedes, el mercado está lleno de productos de ese pequeño país. Todo el mundo ha invadido con sus productos coreanos. Y esa es la riqueza de ese país. Si nosotros hacemos eso, fortalecemos el mercado interno. Cada uno vamos a consumir más. Esa persona educada ya no va a querer vivir allí en el campo, en la chocita, va a querer casa, va a querer vestirse mejor, va a necesitar zapatos, se va a medicinar cuando esté enfermo, también va a querer recreación, también. O sea, el mercado se fortalece enormemente y cuando venga una crisis internacional, no nos iremos al abismo, no apareceremos durmiendo en las plazas públicas, no, se fortalece ese mercado, se produce una crisis internacional que se puede producir en cualquier momento y no nos puede afectar demasiado. ¿Por qué? Porque cada peruano con esa educación de calidad podrá trabajar no solamente en el mercado interno, sino en el mercado externo. Ya no solamente como empleado público o privado, sino creando su empresa, generando trabajo, dando trabajo a los demás. Esa batalla hay que dar en el Perú, pero esa batalla, para darla, hay que subir, hay que impulsarla desde los colegios profesionales, para que la comunidad, la ciudadanía tome conciencia de esa realidad y exija a los gobernantes para que se haga esta gran revolución en la educación peruana, que es la única forma de incluir realmente a todos los peruanos. Y así terminaremos con esa exclusión de enormes sectores de nuestra población. Eso es por decirle solamente una de las cosas que tenemos que hacer en el Perú. Pero en el Perú hay que hacer otras revoluciones, hay que reformar la Constitución. No es posible que en la Constitución se diga que el Estado solamente puede realizar actividad económica cuando la empresa privada no lo puede hacer. En el mundo hay 2 sistemas de economía: la economía liberal, la capitalista, y la economía planificada. Pero hay la tercera vía, que es la economía social de mercado. La economía social de mercado que fue inaugurada en Alemania y que convirtió a Alemania en una potencia, con Konrad Adenauer. Fue seguida por Austria y luego por toda Europa. Pero nosotros hemos tergiversado esa economía social de mercado en nuestra Constitución. En nuestra Constitución dice que en el Perú rige la economía social de mercado, pero que el Estado puede realizar solamente actividad económica subsidiaria. Y hemos llegado a tal extremo que, por ejemplo, tenemos una línea aérea de bandera chilena en el Perú, con pilotos chilenos, con personas que atienden allí en la nave, traídos de Chile. Yo no estoy en contra de Chile. Con Chile tenemos que tener buenas relaciones. Tenemos que trabajar conjuntamente.
pero no hay que desempeñar el papel de tontos, de cederle totalmente nuestro espacio aéreo, y han habido momentos en los cuales los peruanos, para viajar de un lugar de aquí del Perú a otro lugar del Perú, han pagado pasajes mucho más caros que los pasajes que se pagan al extranjero. No, esa situación debe cambiar. Y nosotros los abogados, los colegios de abogados, tenemos que dar la batalla para que se modifique, por ejemplo, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. No es posible que contadores, médicos, enfermeros, ingenieros estén evaluando en sus conocimientos a los abogados que se van a desempeñar como jueces o como fiscales. Eso ha conducido para que tengamos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público a magistrados que ni siquiera saben leer un artículo de un código, ni siquiera eso. Eso yo lo he comprobado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que dar la batalla para que en la Corte Suprema existan representantes de los abogados, de las facultades de Derecho, elegidos mediante elección popular, voto secreto y universal. Todos no pueden ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes ven cómo es el problema que tenemos ahora con el Tribunal Constitucional. Señores, hay que dar la batalla para que se cambie la Constitución, para que se reforme la Constitución. No todos los miembros del Tribunal Constitucional, no todos pueden ser nombrados por el poder político. Que unos cuantos lo nombre el poder político, pero otros deben ser nombrados mediante elección popular por los abogados de todo el Perú y otros por las facultades de Derecho. Hay que hacer esas reformas. Esa elección debe haber también para algunos miembros de la Corte Suprema. No estoy diciendo aquí nada novedoso, existe en otros países y lo debe haber en la Fiscalía Suprema. Y el presidente del Tribunal del Poder Judicial no puede ser elegido solamente por los miembros de la Corte Suprema, sino debe ser elegido por todos los magistrados, desde los jueces de paz hasta los jueces supremos, para que se diga que es presidente del Poder Judicial y no solamente de ese pequeñísimo grupo de la Corte Suprema. He querido aprovechar esta ocasión, ya que se encuentran los miembros de mi promoción, a quienes los estimo muchísimo. Les deseo que pasen muy bien en esta localidad. Muchas felicidades a ellos y a sus respectivas familias. Y ya que nosotros estamos volteando la esquina a dar la batalla por los derechos de todos los peruanos, porque no podemos irnos así nomás sin hacer nada. Que cuando menos las generaciones futuras digan que algo hicimos para que se produzca el cambio en el Perú. Muchas gracias por haberme permitido esa licencia, señor decano, estimados colegas. Pasamos ahora a nuestra exposición, la responsabilidad civil, el tema del día, el derecho de daños por la vida moderna que llevamos, por los adelantos tecnológicos, por los adelantos científicos, por el desarrollo económico en general. Los daños se han incrementado enormemente y todos los días tenemos que ver con este problema. Ahora, miren, llego a Chiclayo, veo cómo está el tráfico, veo cómo están haciendo las obras, a veces dejan el hueco allí y usted se puede meter con su carro allí. ¿Y quién le paga? No, ustedes tienen todo el derecho de demandar al Estado por haber dejado ese hueco allí sin las señales correspondientes. Tienen todo el derecho. No es posible que estas personas que ejercen el cargo público lo hagan con tanta irresponsabilidad, aparte de la coima, porque allí hay que hablar con claridad, no hay que tener miedo para decir la verdad.
quien se presenta a un concurso público, quien se presenta a una licitación pública, si no paga la coima por adelantado y en efectivo, no gana el concurso, no gana la licitación, no gana, ¿no? Y luego vemos las obras que hacen, ¿no? Los colegios profesionales deben pronunciarse y aquí le corresponde al colegio de ingenieros que imagino que existe aquí y también, ¿no?, al colegio de abogados de Lambayeque. En una oportunidad voy a darme una vuelta por allí, llego a la avenida o calle que es Pedro Ruiz Gallo, una tremenda zanja con agua podrida allí. ¿Cuántas enfermedades puede venir allí para la población? ¿Y qué? Nosotros los profesionales del derecho, ¿para qué estamos? Hay que reclamar, hay que exigir. Nosotros, los derechos no se imploran, los derechos no se ruegan, los derechos se exigen. Y con eso están causando daño a la colectividad. Y allí la acción lo puede utilizar, luego lo puede realizar cualquier persona, porque allí el afectado no es una persona determinada, sino el afectado es la comunidad. Pero, ¿qué cosa es la responsabilidad civil? En concreto, no es otra cosa que la indemnización que se tiene que pagar por el daño que un sujeto ha causado a otro sujeto. En general, eso es la responsabilidad civil. El principio es elementalísimo. Todo aquel que con sus actos lícitos o ilícitos ha causado daño a otro debe indemnizar. Ese es el principio. Ese es el principio. Toda norma jurídica sobre responsabilidad civil se sustenta en ese principio. De manera que cuando ustedes se encuentren frente a un caso que alguien causó daño a otro, ya sea con sus actos lícitos o con sus actos ilícitos, está por disposición del ordenamiento jurídico obligado a indemnizar. Esa responsabilidad civil puede ser contractual o puede ser extracontractual. Contractual. ¿Cuándo es contractual? Aquí hay que tener muy claro esto. Es contractual cuando el deudor ha incumplido con una obligación preexistente. Ha incumplido con esa obligación y le ha causado daño a su acreedor. Está obligado a indemnizar. Responsabilidad contractual. Pero allí pareciera que con esa definición mencionada incluso en nuestro código, solamente nos estamos refiriendo al incumplimiento de una obligación derivada de un contrato. No, no es así. Nos estamos refiriendo a cualquier obligación derivada de un contrato o de un acto jurídico que no sea contrato, como puede ser una declaración unilateral de voluntad, como puede ser la gestión de un negocio ajeno, como puede ser una obligación que está allí preestablecida por la ley. O sea, responsabilidad contractual. Hay responsabilidad contractual cuando se ha incumplido una obligación preexistente, cualquiera que sea la fuente de esa obligación. Responsabilidad extracontractual. Hay responsabilidad extracontractual cuando se ha violado el deber genérico de no causar daño a otro, sin que preexista una obligación. Es el nemine laedere del derecho romano. Nadie tiene el derecho de causar daño a otro, y si ha causado daño injustificadamente, está obligado a indemnizar. Responsabilidad civil extracontractual. Claro que por eso los doctrinarios critican este hecho de que la responsabilidad
contractual se denomine así, porque dice, si no se refiere solamente a las obligaciones derivadas de un contrato, entonces ¿por qué se llama contractual? Y se dice, el nombre apropiado debería ser responsabilidad por incumplimiento de una obligación, lo cual es correcto. Lo que pasa es que en la doctrina, en la jurisprudencia, en la legislación, se ha impuesto la expresión responsabilidad civil contractual, pero hay que entenderlo con esa significación, porque como ustedes saben, el derecho es una ciencia eminentemente interpretativa, y para interpretar el derecho, pues hay que conocer esta ciencia, ¿no? Sin conocer sería imposible interpretar. Nosotros conocemos la interpretación literal. Allí, si la norma dice, no, responsabilidad civil contractual, literalmente en el lenguaje común sería pues la obligación derivada de un contrato. No, señores, en derecho no quiere decir eso. No quiere decir eso. Quiere decir mucho más. Quiere decir la transgresión de un deber, el incumplimiento de una obligación o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En todos esos casos, el deudor, si ha causado daño, tiene que indemnizar al acreedor. Ese es el significado, ¿no? Esta responsabilidad civil, como tal, debe reunir algunos requisitos. En primer lugar, hay un requisito del incumplimiento objetivo de un deber. Que un sujeto haya incumplido con una obligación o que haya transgredido el deber general de no causar daño a otro. Uno de los requisitos. El otro requisito, común a ambos tipos de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, el daño. No hay responsabilidad civil sin daño. Eso es imposible. Solamente hay responsabilidad civil cuando hay daño. Y lo que se va a indemnizar es el daño. Nuestro código y los distintos códigos del mundo hablan de daños y perjuicios. Son expresiones equivalentes, son expresiones sinónimas, indican lo mismo. Es la lesión a un derecho, a un interés. Entonces, eso se da tanto en la responsabilidad civil contractual como en la extracontractual. Los daños, como ustedes saben, son de diversas clases. Hay daños patrimoniales y hay daños extrapatrimoniales. El daño patrimonial, tenemos el daño emergente, o sea, la disminución del patrimonio como consecuencia del evento dañoso. Se destruyó el automóvil como consecuencia de un choque, allí hay un daño. El propietario de ese automóvil está disminuyendo allí su patrimonio. Este es un daño emergente, pero además también comprende ese daño patrimonial el lucro cesante, ¿no? O sea, la ganancia dejada de percibir como consecuencia de la pérdida de ese patrimonio. En ese ejemplo, el automóvil estaba dedicado al negocio de taxi. El taxista ya no va a ganar, ya no va a percibir lo que percibía, entonces tiene derecho a ser indemnizado en ese monto que deja de percibir. El daño a la persona, o sea, el daño a los derechos personales o llamados personalísimos, a la integridad psicofísica de la persona, ¿no? Allí también eso es indemnizable. La persona está manejando la máquina, pasa una persona, lo mira, lo saluda, otra persona lo mira, lo saluda y la máquina le corta un dedo, le corta un brazo. El empresario tiene que indemnizar. Es un daño a la persona. O le han suministrado un alimento que está contaminado y eso le ha afectado su salud. Es un daño a la persona.
tiene que ser indemnizado ese daño. Por supuesto que cada daño pues tiene que ser probado. El daño moral. El daño moral no es otra cosa que el padecimiento de espíritu, el sufrimiento, la angustia de la persona como consecuencia de la afectación de sus derechos. Miren ustedes allí, ese daño no es tan fácil de probar, ¿no? Porque el padecimiento de espíritu, ¿cómo lo probamos? ¿Con qué perito demostramos eso? Claro que el psicólogo, el psiquiatra nos dará algunas pistas, pero allí el daño se presume en muchos casos. Por ejemplo, si el daño consiste en que han matado a un hijo, ¿qué prueba necesita pues eso? Eso no requiere de prueba. La ley no exige allí que se pruebe ese daño. Ese daño se presume. El juez tiene que señalar allí una indemnización, considerando, por supuesto, todas las circunstancias del caso. Claro que allí tenemos una deficiencia. Las indemnizaciones son demasiado pequeñas. No pues, ¿cómo es eso? Que estudiamos en la universidad y decimos que la persona tiene mayor valor, es la que prevalece sobre el patrimonio. Y luego nos desempeñamos como juez. Han matado al hijo de otro sujeto que ha demandado la indemnización y el juez ordena que le paguen 800 soles o 2000 soles. ¿Eso vale una persona? No, no es así. Ahí estamos totalmente equivocados. Allí estamos como en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la persona tenía escaso valor. Lo que tenía valor era el patrimonio. Tanto tienes, tanto vales. No tienes nada, no vales nada. Eso, señores, se acabó hace siglos. Y miren ustedes, seguimos conservándolo en pleno siglo XXI. No, pues, eso tiene que cambiar. ¿Por qué esa enorme diferencia entre la administración de justicia americana y la administración de justicia peruana? ¿Qué es lo que sucede? No hay otro problema. Somos uno de los países más ignorantes del mundo. Por eso hacemos esas cosas. Por eso somos malos abogados. Por eso somos malos profesionales en cualquier otra profesión. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Por eso es que cortamos la pierna sana en vez de la enferma. Y luego decimos, ha habido un pequeño error, amigo. Hay que ser bien sinvergüenza para decir eso. Hay que ser bien sinvergüenza para decir eso. O bien, ¿no? Médicos cubanos, y luego sale a protestar el colegio médico o los otros y dicen que ellos son mejores que los cubanos. Eso no se demuestra gritando, eso no se demuestra, no, en esas condiciones, no, señores. Eso se demuestra con conocimiento, porque si nuestros médicos son los mejores, entonces nadie lo va a utilizar pues a los cubanos, no se van a ir a hacer cola allí para que los atiendan los cubanos. Nadie va a ir a hacerse curar al extranjero. No, porque nuestros profesionales serían, pues, como ellos dicen, de mucha calidad. No, señores, no. Allí hay que tomar conciencia de eso y eso es un problema sumamente preocupante. Y eso nos va a afectar, o lo va a afectar, ¿no?, a los que nos siguen mucho más, con la creación ahora de facultades de medicina a todo dar, como crear las facultades de derecho. Y miren ustedes cuántos abogados somos ya, cuántos somos ya, y muchas facultades de derecho regalando títulos, vendiendo títulos, no, pues, no. Y también allí la culpa lo tienen los padres de familia, porque el padre de familia tiene que preocuparse por sus hijos. No puede enviar a cualquier universidad en donde lo van a estafar, en donde van a pagar solamente. Pero después ese profesional va a salir y va a ser un peligro para la sociedad. Peligro. Y nosotros nos reímos. ¿Acaso no es un peligro nuestro poder judicial?
¿Acaso no es un peligro para la sociedad nuestro Poder Judicial, nuestro Ministerio Público, nuestro Tribunal Constitucional? ¿Ah? Es un peligro para la sociedad. Y yo no estoy contando cuentos, yo no vengo a contar cuentos. Yo sé como profesional del derecho que para nosotros los abogados lo que vale son los hechos, las pruebas y la ley, y todo lo demás es cuento. Toda argumentación, toda valoración, todo razonamiento tiene que ser sobre esos tres elementos. Si no es cierto lo que estoy diciendo sobre el Tribunal Constitucional, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional hoy día diga que las normas dictadas para la importación de automóviles usados y de autopartes hoy día diga que es inconstitucional? Para un caso. Y por lo tanto no ingresan esos automóviles y esos autopartes. Y mañana está otra empresa demandando lo mismo y diga, no, la norma sí es constitucional, por lo tanto, que ingrese. Y pasado mañana diga, no, la norma es inconstitucional. ¿Qué es eso? ¿Eso es administración de justicia? Eso es negocio. Esa es venta de la justicia al mejor postor. Y eso puede pasar en uno de los países más ignorantes del mundo. Yo no digo que no hayan buenos profesionales del derecho, los hay. Yo no digo que no hayan buenos fiscales, buenos jueces, los hay. Eso no lo podemos negar. Pero tampoco puedo decir que son los más. No puedo decir que son los más. Aquí hemos venido a escuchar una conversación sobre la responsabilidad civil. Hagan valer, señores, su derecho frente a aquellos jueces que hoy día resuelven un caso en un sentido y mañana lo está resolviendo en otro sentido. El Código Procesal Civil establece allí que el juez incurre en responsabilidad civil y como en ningún otro caso, el Código dice que si el juez hoy día resuelve el caso A diciendo que la solución es X y mañana resuelve otro caso idéntico diciendo que la solución es Z, el Código lo dice expresamente allí, que se presume que ese juez ha actuado con dolo o culpa inexcusable. O sea, culpa imperdonable. En otras palabras, culpa en la cual no puede caer el más tonto de la sociedad. Hagan prevalecer su derecho. Utilicemos los mecanismos que nos proporciona el ordenamiento jurídico para que mejore la administración de justicia. En caso contrario, no nos quejemos, pues. No nos quejemos. Pero para eso hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Ustedes me dirán, pero ese proceso sobre responsabilidad civil lo va a resolver otro juez. Y entre ellos no se sanciona. No, pues hay que dar la batalla pues, a ese otro juez que no sanciona también a los mecanismos para poder procesar. Claro que allí la justicia administrativa, la goma, realmente deja mucho que desear. Pero es que somos uno de los países más ignorantes del mundo. O sea, eso se está refiriendo a nosotros como personas, ¿no? Hay que tomar conciencia, ¿no?, de esa realidad, ¿no? Esta profesión del derecho requiere estudiar permanentemente. No, si no, no somos abogados. No somos abogados. También es indemnizable el daño presente y el daño futuro. Miren ustedes, la norma no lo dice. No lo dice. Pero, ¿qué se entiende por daño presente? El daño presente es aquel existente desde el momento en que se produjo el evento dañoso hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva. Ese es el daño presente. Pero el juez no está obligado solamente a ordenar que se indemnice ese daño, sino también el daño futuro, cuando el desarrollo del daño no ha cerrado su ciclo
reducirlo a ese momento de dictarse la sentencia definitiva, sino va a continuar desarrollándose. Pero no porque alguien lo diga, sino porque, como les he dicho, el derecho es hechos, pruebas y ley. Eso ha tenido que ser alegado en la demanda. Y además ha tenido que ser probado. Y no es fácil probar un daño futuro. Para eso, especialmente cuando se refiere a daño a la persona, están las pericias respectivas. Una persona en el momento en que es afectada, es lesionada en su cuerpo, ¿no? Está paralizado, ya tiene paralizado un brazo. En el momento en que se dicta la sentencia definitiva está paralizado el brazo y una pierna. Y eso va a continuar desarrollándose, las pruebas lo dicen. Y ese daño que se va a producir con posterioridad al dictado de la sentencia es también indemnizable. Pero por supuesto hay que alegarlo y hay que probarlo. Y no es difícil probar ese daño. Nuestro Código Civil regula la responsabilidad civil contractual en el capítulo relativo a la inejecución de las obligaciones. Y allí el artículo central es el artículo 1321, que dice pues que son indemnizables todos estos daños que acabamos de mencionar, menos el daño a la persona, lo cual no es una omisión grave en nuestro código, pero el derecho es interpretación, pues. No podemos pensar que en el espíritu del código no está el que se indemnice también el daño a la persona. No podemos pensar que cuando el médico corta la pierna sana en vez de la pierna enferma, y ese es daño a la persona, y decir que no va a haber allí indemnización, hasta contra el sentido común, no estaríamos allí actuando. En cambio, tratándose de la responsabilidad civil extracontractual, allí sí menciona con toda precisión el daño, el lucro cesante, el daño emergente, el daño a la persona, el daño moral. En el daño a la persona y en el daño moral, como en todos los casos, pero sobre todo en estos dos tipos de daño, hay que considerar todas las circunstancias del caso, todas las circunstancias que rodean a ese caso concreto. No es lo mismo que hayan cortado en la nalga a una bailarina que lo hayan cortado en la nalga a una monja. No es lo mismo. ¿O es lo mismo? No es lo mismo. La bailarina con eso se gana el pan del día. La monja no lo muestra nunca. No hay mayor daño, ¿no? Pero así es el derecho, fíjense ustedes eso, ¿no? Así es el derecho, el juez tiene que tener en cuenta esa realidad para poder fijar la indemnización. No es lo mismo que hayan matado a un hijo al cual el padre mantiene, educa, ¿no? Que hayan matado a un hijo al cual el padre no quiso reconocer. No es lo mismo. Hay que considerar todas las circunstancias que rodean a ese caso. Porque ustedes saben que el juez solamente podrá ordenar el pago de una indemnización cuando se han probado los daños y cuando se ha probado también su cuantía. Ambas cosas tienen ustedes que probar. Cuando ustedes demandan la indemnización de daños, en el petitorio tienen que indicar qué daño están demandando. Allí tienen que indicar si están demandando el pago del daño emergente, o del lucro cesante, o del daño a la persona, o del daño moral, y si amerita el caso, la pretensión será pues por todos ellos, pero todos ellos tendrán que ser alegados debidamente y tendrán que ser probados en su existencia y en su cuantía. Lo dice, si no me equivoco, allí el artículo 1321 del Código Civil.
Entonces, en la esencia de la responsabilidad civil está el daño, y allí tienen una diferencia ustedes con la responsabilidad penal. Ustedes saben que puede haber responsabilidad penal sin daño. Ejemplo, la tentativa. En cambio, no puede haber responsabilidad civil sin daño. El daño es un elemento común a la responsabilidad civil extracontractual y a la responsabilidad civil contractual. Otro elemento de la responsabilidad civil, el factor de atribución de responsabilidad. Allí, en la responsabilidad civil contractual, el factor de atribución es el subjetivo. O sea, el deudor es culpable cuando incumple o cuando paga tardíamente, parcialmente, defectuosamente, por dolo o culpa. Y allí nuestro ordenamiento civil gradúa la culpa. Culpa inexcusable, culpa leve, ¿no? Y el dolo. En la doctrina, la culpa comprende al dolo y a la culpa propiamente dicha. Nuestro código se ocupa de los dos separadamente, cuando se causa daño por dolo o culpa, y gradúa la culpa en culpa inexcusable, que es la culpa grave o la culpa lata del derecho romano. Lo que ya he dicho, una culpa inexcusable es una culpa imperdonable, ¿no? En la cual no puede caer ni la persona más negligente de nuestra sociedad. Culpa inexcusable, culpa lata o culpa grave, es lo mismo. En la legislación ustedes así lo van a encontrar. En el Código Civil alemán no se utiliza la palabra culpa, sino se utiliza la palabra negligencia. Y tengan presente que el Código Civil alemán, con la modificación que está rigiendo desde el 1 de enero del 2002, es uno de los códigos más adelantados que existen en el mundo. Y siempre hay que revisarlo. Y siempre hay que compararlo con nuestro código. Hay que leerlo, porque nos va a ayudar incluso a interpretar nuestro código. La diferencia allí es que ese código habla de negligencia y nuestro código, en la mayoría de códigos, hablan de culpa. ¿Pero qué cosa es la culpa? No es pues otra cosa que eso, la negligencia. O sea, descuido, impericia, imprudencia. En cambio, el dolo es causar el daño intencionalmente, queriendo causar ese daño. Pero la culpa inexcusable y el dolo están asimilados. Tienen las mismas consecuencias para nuestro ordenamiento jurídico. Ambos, la culpa inexcusable y el dolo, dan lugar a la indemnización integral del daño. O sea, los daños previsibles y los daños imprevisibles. La culpa leve es aquella en que incurre el sujeto por negligencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, teniendo en cuenta la persona, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar, todos esos factores para determinar si hay una culpa leve. La culpa leve solamente da lugar a la indemnización de los daños previsibles, de los daños que pudieron prever, de los daños que las partes se dieron cuenta que puede ocurrir si es que se incumple con la obligación. Ellos, al momento de contraer esa obligación, advirtieron eso. Cuando hay culpa leve, solamente se responde por ello, ¿no? En la responsabilidad civil, el acreedor que demanda los daños y perjuicios tiene que demostrar el dolo y la culpa inexcusable. La culpa leve se presume, de manera que
cuando ustedes demanden la indemnización de daños al deudor, no necesitan probar la culpa. Será el deudor el que tiene que demostrar que no ha incurrido en culpa. Él tiene que demostrar. ¿Y cómo lo demuestra? Demostrando que en el cumplimiento de la obligación ha actuado con diligencia, con cuidado, y no obstante eso se produjo pues el daño. O que el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso se debe a caso fortuito o a fuerza mayor. Caso fortuito es un hecho proveniente de la naturaleza, lo que dicen algunos un hecho proveniente de Dios. Caso fortuito es el hecho proveniente del ser humano, del hombre. Por ejemplo, la dación de una ley que impide cumplir con esa obligación. Por ejemplo, una huelga, caso fortuito. Nuestro código no hace diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. Nuestro código los utiliza también como términos sinónimos, de manera que allí no se hagan problemas. Lo único que tienen que tener ustedes presente es que cuando el deudor ha incumplido y no pueden demostrar el dolo, no pueden demostrar la culpa inexcusable, simplemente lo demandan para que pague, porque se presume que ha actuado con culpa leve. La presunción es iuris tantum, o sea, admite prueba en contrario. Entonces, será el deudor el que tenga que probarlo. Si lo prueba, queda libre de responsabilidad, si no, es responsable. Ahí también el Código Civil alemán opta más por una responsabilidad objetiva, porque dice: en todo caso en que el deudor haya incumplido, tiene que indemnizar los daños que haya causado al acreedor. En la responsabilidad civil extracontractual, allí se es responsable a título de dolo o a título de culpa. No hay una graduación de la culpa. Allí no se habla de culpa grave, de culpa leve o de culpa levísima, como se hacía en el derecho romano, y se sigue manteniendo esa graduación de la culpa del derecho romano, por ejemplo, en el Código Civil chileno, en el ecuatoriano, en el colombiano. No, en nosotros, en la responsabilidad civil extracontractual, el que ha causado un daño a otro está obligado a indemnizar, haya actuado con dolo o haya actuado con culpa. Artículo 1969 del Código Civil. Pues esos daños se producen a cada rato. Piensen ustedes en los accidentes de tránsito, terrestre, marítimo, aéreo. Piensen ustedes en toda la actividad empresarial en donde se utilizan máquinas. Pero claro, ya hay que hacer una distinción, porque puede haber responsabilidad por culpa o puede haber responsabilidad por riesgo. Allí el factor de atribución en la responsabilidad civil extracontractual ya no es como en la contractual, ya no. Allí el factor de atribución puede ser subjetivo, por dolo o culpa, o puede ser por riesgo o peligro. Artículo 1970, ¿no? Aquel que con los bienes riesgosos o peligrosos o con sus actividades riesgosas o peligrosas causa daño a otro, está en la obligación de indemnizarlo, así no haya incurrido en ninguna culpa. Estamos manejando nuestro automóvil a una velocidad normal, la pista está mojada, una persona ingresa intempestivamente a la pista, frenamos, no nos responde el freno, lo atropellamos y lo matamos. Estamos obligados a indemnizarlo por el riesgo que hemos creado, por el solo hecho de que ustedes ponen en movimiento su automóvil. Por ese solo hecho ya están generando un peligro para los demás. Se han dado casos de accidentes aéreos en donde el propietario de la nave estaba allí dentro de la aeronave
El conductor, el piloto, era una persona muy experimentada, pero no obstante, por la neblina, el avión chocó contra un cerro. Toditos mueren. Pero el propietario de la nave, como ya él no puede indemnizar, sus herederos tienen que indemnizar a las víctimas de ese accidente, en aplicación de ese artículo 1970 que está regulado mayormente, desarrollado mayormente en la ley aeronáutica civil. Entonces, fíjense ustedes, en la responsabilidad contractual, el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, el dolo y la culpa, y hay esa graduación de la culpa. En la responsabilidad civil extracontractual, el factor de atribución puede ser subjetivo, dolo o culpa, o puede ser objetivo, cuando se ha generado un riesgo o un peligro. Allí no hay graduación de la culpa. Allí en la responsabilidad civil extracontractual, tanto el dolo como la culpa se presumen. La presunción es jurisdiccional. El demandado, el que ha causado el daño, tendrá que probar que no ha incurrido en dolo ni ha incurrido en culpa. Muy bien, ese es otro de los requisitos de la responsabilidad civil. Otro, la relación de causalidad. La relación de causalidad. No puede haber responsabilidad civil si no concurre este elemento, la relación de causalidad. Tanto en las leyes naturales como en las normas jurídicas hay esa relación de causalidad. Un hecho es causa de otro hecho, pero en la ley natural, en la ley física, la relación es de ser, es óntica. Dado A es B. Sometido un metal a la acción del fuego, se dilata. Eso es así necesaria y fatalmente. Si se encontrara un metal que sometido a la acción del fuego no se dilata, esa ley natural se destruye, desaparece. En la norma jurídica, la relación entre causa y efecto no es, eso valga la redundancia, de causalidad. Es una relación de imputación. La consecuencia jurídica está imputada al hecho antecedente por el creador de la norma. El creador de la norma le imputa ciertas consecuencias a un hecho antecedente. En este caso le imputa la generación del daño a ese hecho antecedente. Una relación de deber ser. Una relación de deber ser, no de ser. En algunos casos, establecer la relación de causalidad es sumamente fácil. Miren ustedes, si una persona mata a otra de un tiro, ¿qué duda hay que es el disparo de esta persona el que causó el daño, el de matar a la otra? La prueba es facilísima, pero hay otros casos en los cuales la relación de causalidad no es fácil establecer. Y es cuando son varios hechos los que han generado ese daño. Allí hay distintas teorías para resolver este problema. La teoría de las condiciones equivalentes o de la equivalencia de condiciones o de la conditio sine qua non. Todos los hechos que han contribuido para generar ese daño son los que dan lugar a la indemnización. Todas las personas que han intervenido en esos hechos estarían obligadas a indemnizar. El ejemplo que se menciona, uno de los ejemplos por supuesto, un joven levanta la mano para agredir a otro joven. La persona que va a ser agredida emprende en veloz carrera, perseguido por su enemigo, por su adversario. Llega a un puente, el puente se cae, el agua está helada, coge un resfrío muy fuerte, va a un hospital y en el hospital muere porque el hospital se incendia.
Qué desgracia de esta persona. De acuerdo a esta teoría, todos tendrían allí responsabilidad. El que levantó el puño, el que construyó, ¿no?, el puente, el hospital, ¿no?, que le suministró no una medicina apropiada, y fallece esta persona. Esta teoría ya no se sigue en ningún sistema jurídico, porque si seguimos esta teoría, todos somos responsables de todo, por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de que nuestra madre no tomó la píldora del siguiente día, ¿no? Ya no se aplica esta teoría. Entonces viene otra teoría, la de la causa predominante, ¿no?, o de la causa eficaz. ¿Cuál es la que realmente dio lugar a la producción de ese daño? Pero en la práctica también no es fácil establecer dentro de varias causas cuál fue la que dio lugar a la generación del daño. Y entonces surge otra teoría, la de la causa próxima, la de la causa próxima, o sea, la más cercana, la última. El último que participó en la generación del daño, él tiene que indemnizar. Pero en la realidad práctica muchas veces el último que causó el daño realmente no es el que verdaderamente determinó esa consecuencia. Puede ser otro que participó con anterioridad en otro hecho, que se van conectando los unos a los otros, ¿no? Entonces, la teoría de la causa adecuada. ¿Cuál es la causa que genera el daño? La causa adecuada, la más apropiada, la más idónea, la que de acuerdo a la naturaleza de las cosas, al discurrir de las cosas, es la que da lugar a la generación de ese daño. Y esa, por supuesto, será la utilizada para establecer la existencia del daño y el monto de la indemnización de ese daño. ¿Cuál de estas teorías sigue nuestro Código Civil? El artículo 1321 en la responsabilidad civil extracontractual o contractual dice pues que está obligado a indemnizar aquel que no ha causado el daño directamente, inmediatamente, o sea, la causa próxima. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual, ¿no?, está obligado a indemnizar cuanto entre el hecho causante del daño y el efecto dañoso hay una relación de causalidad adecuada, ¿no? La teoría prevaleciente ahora en el derecho moderno precisamente es la causa adecuada. Hay que analizar dentro de todos esos hechos que han dado lugar al daño, cuál es el adecuado para producir ese daño. Si, por ejemplo, una persona se enferma, va al hospital, la enfermera le suministra al enfermo la medicina allí indicada por el médico, sin advertir que una tercera persona ha introducido veneno en esa medicina. Fíjense ustedes. De acuerdo a la teoría de la causa próxima a la que menciona el artículo 1321, el que respondería sería la enfermera. ¿Y no les parece a ustedes que eso es lo más injusto? Eso es un hecho anterior, es una causa mediata, no la inmediata. O sea, es el que introdujo el veneno el que tiene que responder. Lo adecuado, el sentido común nos dice eso. En cada caso concreto, para establecer ese resultado, hay que considerarlo abstractamente. O sea, no teniendo en cuenta solamente el momento, sino refiriéndonos a que en la realidad social, de acuerdo a la experiencia, si ese hecho realizado
realizado por cualquiera generaría ese daño. Y de eso nos podemos dar cuenta solamente por tener uso de razón. El sentido común nos dice, ¿no?, que tiene que ser así, ¿no? O colocan el ejemplo, unos trabajadores están cargando un navío con cilindros allí que tienen, los cilindros tienen alimentos, y van cargando, pero dejan pasar un cilindro que no tiene alimentos sino tiene explosivos, que lo ha colocado allí un terrorista sin que nadie se dé cuenta. ¿Serán allí los responsables los que cargaron la nave? No, pues el sentido común dice que es aquel que introdujo ese cilindro allí. O sea, fíjense ustedes, no es, ¿no?, el hecho inmediato, sino es un hecho mediato el que va a dar lugar a esa responsabilidad. Así tenemos que razonar en derecho. La causa adecuada, la causa apropiada, aquel hecho que en todos los casos generaría ese daño. Si una persona da un cocacho que no le va a producir ningún daño de trascendencia a otra, le da el cocacho, y luego esta otra tiene el cráneo que no está bien osificado, es la persona que recibe el cocacho, como consecuencia fallece. No en todos los casos un cocacho producido así, realizado así, va a generar ese daño. No es una causa adecuada allí para generar una responsabilidad civil. Es un caso fortuito. Por lo tanto, allí no hay esa responsabilidad civil. Bueno, claro que esto hay que considerar de acuerdo a cada circunstancia. No es lo mismo que esta persona de ese cocacho a un recién nacido, en donde el cerebro todavía no está bien osificado. Si le da el cocacho, fallece la criatura, por supuesto, está obligado a indemnizar esos daños. Así es el derecho. Aquí no hay 2 más 2 son 4, no. En cada caso, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los hechos alegados, de acuerdo a las pruebas actuadas, de acuerdo a la ley, se establecerá si hay responsabilidad civil o no hay responsabilidad civil, ¿no? De acuerdo a eso, en cada caso concreto. El último elemento es la antijuridicidad, muy discutible en la doctrina, discusión que nunca va a terminar. ¿Cuándo un hecho es antijurídico? Un concepto elemental cuando es contrario a normas imperativas, al orden público, a las buenas costumbres. Es la responsabilidad por acto ilícito. Allí tiene que estar presente la antijuridicidad. La antijuridicidad ustedes lo tienen que analizar no de acuerdo a una norma determinada del ordenamiento jurídico, sino de acuerdo a todo el ordenamiento jurídico en general. Aquí ustedes actúan como en derecho penal. En derecho penal, uno de los elementos del delito es la tipicidad, que ese hecho delictivo esté tipificado, o sea, que se pueda subsumir en el supuesto normativo allí de una ley, de una norma, de un artículo. Es la tipicidad. Pero eso no basta. Hay que analizar también la antijuridicidad. O sea, hay que analizar ese hecho de acuerdo al ordenamiento jurídico en general, ¿no? Porque, por ejemplo, una norma dice: aquel que intencionalmente mata a otro sufrirá pena privativa de la libertad no menor de 6 años ni mayor de 20. Muy bien, pues, eso allí lo tipifica la ley, eso. Está tipificado como delito, es delito, pero hay que analizarlo también en conformidad a todo el ordenamiento jurídico. O sea, hay que analizar la antijuridicidad, hay que analizar eso, ¿no? Y puede ser que analizando todo el ordenamiento jurídico, ese hecho ya no es ilícito.
porque el que lo disparó, y lo disparó en legítima defensa, no lo hizo para salvarse él. La persona está caminando por la calle, viene al frente su enemigo, dispuesto a matar. Esta persona se defiende, dice, por si acaso, pues por si acaso, saca también su revólver, y dispara, le perfora la frente, listo, bien matado está. Matado está, legítima defensa, porque si no hace eso, ya no estaría para contar. Y en el Perú tenemos un gravísimo problema con la legítima defensa, porque hay fiscales, hay jueces que han enviado a la cárcel a los que se han defendido frente a sus agresores en un país tan peligroso como es ahora el Perú. Esos jueces deberían estar en la cárcel, esos fiscales deberían estar en la cárcel. Lo que hay que defender es a la persona humana, los derechos de la persona humana. Han entendido que el derecho penal es protector del delincuente. Claro que es protector del delincuente, pero eso no quiere decir que el derecho penal no se haya creado para defender a la sociedad, para que la sociedad se defienda. Más todavía cuando ahora se cometen grandes delitos y vemos que le abren instrucción, dice, con comparecencia. Eso lo vemos a cada rato en los delitos de estafa, especialmente en los que venden inmuebles ajenos, ¿no? El juez abre instrucción en Lima, que todavía está el Código de Procedimientos vigente, el Código de Procedimientos Penales, abre instrucción con comparecencia. Y si uno le dice, oye, pero ¿por qué has hecho eso? Y dice, pero si no había peligro de fuga, pues. Miren ustedes, ese no tiene ni razonamiento, ni sentido común tiene, ¿no? ¿Qué peligro de fuga va a haber allí? Pues si él está dando una resolución, para que se vaya a hacer lo mismo, ya nadie le va a tocar. Sigue siendo, le dicen, te voy a denunciar, denuncia, me puedes, ¿no? Si ya sabe que nada le va a pasar. No, eso tiene que cambiar. Somos uno de los países más ignorantes del mundo, pues por eso pasa eso. Y no nos damos cuenta de eso sino cuando nos toca. Y cuando nos toca ya no hay capacidad de reacción, ya no. Porque a cualquiera de nosotros nos pueden hacer eso. Mientras nosotros estamos aquí, esos bandidos pueden estar falsificando documentos y con eso están, ¿no?, quitándonos nuestro patrimonio. Vamos al juez, lo abren instrucción con comparecencia. ¡Qué lindo país que somos! ¡Qué linda justicia! ¡Qué linda justicia! También en la responsabilidad civil tenemos que analizar, ¿no?, eso, los hechos con relación a la antijuridicidad, especialmente cuando son ilícitos. O sea, cuando el hecho ha sido realizado por culpa o dolo. Pero ya no sucede lo mismo en la responsabilidad por riesgo. Porque como ustedes saben, en la responsabilidad por riesgo o peligro, respondemos civilmente por los daños causados con nuestros actos lícitos. Si nos dedicamos a la industria del transporte terrestre, marítimo, aéreo, si nos dedicamos a fabricar zapatos, a fabricar ropa, a fabricar muebles, y allí nuestros trabajadores sufren daños como consecuencia de la utilización de las máquinas, estamos obligados a indemnizar. ¿Por qué? Por el riesgo que hemos generado, por el peligro que hemos generado. Pero allí nuestra actividad no es contraria a normas imperativas, al orden público y a las buenas costumbres, es conforme a derecho. Ahora se lee allí la antijuridicidad en el sentido de que es antijurídico. ¿Por qué? Porque la víctima sufre injustamente un daño y por lo tanto hay que indemnizar. Esos son los requisitos de la responsabilidad civil que hay que tenerlos presentes cuando hacemos uso de esta acción. No sé si me he extendido, pero la verdad es que la responsabilidad civil es un tema muy extenso.
Hay personas que están especializadas solamente en este tema. Ven ustedes en Estados Unidos, hay estudios que solamente se dedican a esto. Donde hay un accidente aéreo, donde hay un accidente de transporte terrestre, donde hay un accidente marítimo, ahí están ellos para atender esta rama del derecho. Es toda una especialidad. Les agradezco mucho por haberme escuchado y yo no sé si hay la oportunidad de que formulen alguna pregunta y yo quedo, por supuesto, a su disposición. Muchas gracias. Como bien lo ha manifestado el doctor Aníbal Torres Vázquez, queda abierta la posibilidad para que alguno de ustedes pueda formular alguna pregunta o interrogante que tengan en este momento. Buenas noches, doctor Aníbal Torres. Bueno, quería preguntarle acerca de la responsabilidad civil de los... sería cierto cuando se da un servicio médico a nombre del Estado, el Estado contrata al personal médico, ¿no es así? Entonces, ¿existe responsabilidad por parte del Estado cuando se hace un servicio médico negligente? Es una de mis preguntas. La otra pregunta que quiero realizar es, cuando existe un despido fraudulento y la persona ha sido debidamente repuesta en el centro de trabajo, ¿existe la posibilidad de reclamar una indemnización por daño moral? Si bien es cierto, la Corte Suprema tiene esa corriente de indemnizar a la persona por daño moral, doctrinariamente es correcto ese tipo de actuación que tiene la Corte Suprema. Bien, gracias, doctor. Miren, les había dicho el principio inicial. Toda la responsabilidad civil gira en torno a esta columna vertebral. Todo aquel que causa daño a otro está en la obligación de indemnizar. Ahí está todo. El Estado es una persona jurídica, la persona jurídica por excelencia, y está en la obligación de actuar respetando el ordenamiento jurídico y además de hacer respetar el ordenamiento jurídico. El Estado es responsable como cualquier otra persona. Lo que pasa es que aquí hay que tener presente lo siguiente, que la responsabilidad civil puede ser responsabilidad directa o indirecta. Directa. La persona responde por los daños que ella personalmente ha causado. El que mata, el que incumple con su contrato, el que produce un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay la responsabilidad indirecta. O sea, la persona responde no por sus propios actos, sino por los actos de otros. La persona responde por los actos, por ejemplo, de sus hijos menores o mayores incapaces. Responde por esos daños. El empresario, o el empresario en general, responde por los daños causados por sus trabajadores. El representado responde por los daños causados por su representante. El Estado es un empleador. El Estado responde por los daños que ha causado. La responsabilidad allí es solidaria. Del que generó el daño, responsabilidad directa, y del Estado. No hay norma alguna que excluya el Estado de responsabilidad. El artículo 1969 dice: todo el que causa daño a otro por dolo o culpa debe indemnizar. Todo, sea persona natural, sea persona jurídica. Si es persona jurídica, sea de derecho privado, sea de derecho público. Por supuesto, en la responsabilidad indirecta, el principal responde cuando el tercero ha causado ese daño en el ejercicio de las funciones que se le ha encomendado. Si un policía
en el ejercicio de sus funciones dispara y mata a un transeúnte, es responsable el policía y el Estado, solidariamente. Pero si ese policía ya terminó su jornada de trabajo, llega a su casa, discute con su mujer, saca el arma que le ha dado el Estado, dispara y mata a su mujer, pues allí no hay responsabilidad del Estado, porque ya no está actuando bajo la dependencia, bajo las órdenes del Estado, ya no. Lo mismo pues sucede en un hospital público, en un hospital privado, en una clínica privada, por supuesto, que responde también el principal y sus trabajadores, ambos solidariamente. Y allí, con relación a los establecimientos de salud, la Ley General de Salud establece expresamente esa responsabilidad solidaria. O sea, fíjense ustedes, en la responsabilidad civil hay responsabilidad civil sin autor, sin autor, ¿no? El que ha causado el daño, por ejemplo, no es el padre, sino el hijo. Pero ¿quién responde? Es el padre. El padre no es el autor del hecho. Hay una responsabilidad civil sin autor. Hay allí otra diferencia con la responsabilidad penal. Como ustedes saben, no hay responsabilidad penal sin autor. Y en cuanto al daño moral, pues allí, cuando el trabajador es despedido, por supuesto que tiene un sufrimiento, un padecimiento de espíritu, y tiene derecho, digo, a esa indemnización. Claro que ya no es lo mismo como el caso que les había mencionado cuando se mata a un pariente cercano. No, ese padecimiento, por supuesto, es un padecimiento menor, pero que el juez, de acuerdo a las pruebas que se han actuado allí, puede establecerlo, y no hay norma en el país que diga que no se indemniza ese daño moral. Doctor, buenas noches, bienvenido a nuestra ciudad. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se demostraría la responsabilidad civil si fuera el caso de los esponsales, en caso de que se dañe el proyecto de vida de una de las dos personas? Precisamente el daño moral es el que afecta el proyecto de vida. Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, por el hecho de tener razón, tenemos libertad. Somos libres estructuralmente. Y por tener libertad, todos tenemos un proyecto de vida. Ustedes están aquí, ¿por qué? Para hacer ese proyecto de vida, para realizar ese proyecto de vida. La mayoría de ustedes se formaron en su proyecto de vida de ser abogadas, de ser abogados. Otros de ser profesores, otros de ser contadores, otros de ser comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los seres humanos somos futuristas, lo miramos todo desde el futuro. Nosotros no vivimos solamente el presente. Solamente el presente vive la vaca, que no se preocupa por el futuro. No se preocupa. No se hace un proyecto de vida. No se hace un proyecto de vida. Nosotros, todos los seres humanos, nos hacemos un proyecto de vida, ¿no? Y por eso nos preocupamos por los demás. Somos solidarios. Y por eso nos preocupamos por la responsabilidad civil. Por ejemplo, esto no es que interese solamente al particular. Si han causado un daño a una madre de familia, y todos nos preocupamos por eso y exigimos, ¿no?, que se haga justicia. ¿Cuántas veces en el Perú lo que pido es justicia, dice la gente? Lo que pido es justicia. ¿Y quién lo escucha? ¿Quién lo escucha? Todo lo complicamos. Nosotros los abogados nos caracterizamos por hacer problema allí donde no hay problemas. A nosotros la comunidad del ciudadano nos busca para resolver los problemas, no para complicar los problemas. No.
y para resolverlos ya inmediatamente dentro de los plazos procesales y definitivamente para que se restablezca la paz social en las relaciones esponsales, en las relaciones familiares, en las relaciones aquí del colegio de abogados, en las relaciones entre escolares, etcétera, 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 ¿no? Allí, en los esponsales, si uno de estos sujetos, una de las partes, rompe sus esponsales injustificadamente, por supuesto que está obligado a indemnizarlo. Imagínense ustedes, va a contraer matrimonio y ya señalaron la fecha para el matrimonio, ya cursaron las invitaciones, ya compró los muebles para la casa, ya compró la cama y qué sé yo, ¿no? Y ahora ella se va y se casa con otro. No, pues, está bien, ella no está obligada a casarse con el novio, no está obligada. Pero si rompe los esponsales intempestivamente causando daño al otro, está obligado a indemnizarlo. Miren ustedes, allí, ¿no? El sujeto afectado sufre no solamente esos daños que pueden ser de naturaleza patrimonial, sino un daño moral. Y las invitaciones que se han pasado a todos los amigos, a los familiares, ¿cómo queda él? Con la cara por los suelos. ¿No? La ley sale en protección de esa persona. Repito nuevamente, todo aquel que ha causado un daño a otro está en la obligación de indemnizar, salvo disposición legal en contrario o convenio en contrario cuando la ley lo permite, porque no se puede renunciar a la responsabilidad por dolo o por culpa inexcusable. Solamente se puede renunciar a la responsabilidad civil por culpa leve. No sé si está contestada toda la pregunta. Un gusto poder tener su presencia aquí en la ciudad de Chiclayo. El caso es el siguiente. Una persona, un individuo, vende su departamento a otra persona. Luego se la vende a un segundo. Ese segundo la inscribe en registros públicos. Entonces, nosotros sabemos que frente a la primera persona existe una responsabilidad contractual. Sin embargo, en la práctica lo que se hace es que se demanda por nulidad de ese acto jurídico y después se exige una responsabilidad extracontractual. Lo que nosotros sabemos que en realidad se ha cometido o se ha previsto una ineficacia de ese acto jurídico, del contrato que se ha celebrado, ¿no?, de compraventa. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Que se pide nulidad de ese acto jurídico frente a la ineficacia del mismo. Este es otro problema de todos los días, la venta de bien ajeno. Ustedes saben que si se vende un bien inmueble, el comprador, por el solo hecho de haberse perfeccionado ese contrato, el comprador automáticamente queda convertido en propietario. Artículo 949, coordinado por supuesto con el artículo 1529. Y eso que estamos viendo casos facilitos, ¿sabes? Porque hay casos enormemente complicados, ¿no? Si A vendió el bien a B, ya no es propietario del bien que vendió, del inmueble que vendió, ya no es. Así lo haya vendido verbalmente. Allí la ley no exige ninguna formalidad, ninguna solemnidad. Si nosotros lo hacemos por escritura pública con inscripción en el registro de la propiedad inmueble, lo hacemos por razones de seguridad, no porque la ley exija esa formalidad. Y sabemos que los registros públicos no tienen carácter constitutivo, sino simplemente declarativo, para proteger ese bien frente a terceros.
El que transfirió ese bien y luego lo vuelve a transferir, está vendiendo un bien ajeno, está cometiendo un delito, está regulado ese delito en el Código Penal. Hay un delito de fraude allí. Claro que ustedes qué bonito escuchan cuando alguien viene y les dice: la venta de bien ajeno es válida, no es inválida, es lícita, no es ilícita. Pero hay que saber distinguir, pues. La venta de bien ajeno es lícita cuando vendedor y comprador conocen que el bien es ajeno. Y por supuesto allí pues el vendedor se estará obligando a adquirir el bien de su verdadero propietario para transferirle la propiedad al comprador. O se estará obligando a hacer todas las gestiones para que el verdadero propietario le transfiera la propiedad. Y ambas situaciones están reguladas en nuestro Código Civil, ¿no? La venta de bien ajeno con relación al comprador, que es inocente, o sea que no conocía que el bien no era de su vendedor, no era de propiedad de su vendedor, esa venta no es nula, no es anulable, con relación a él es una venta rescindible. O sea, el comprador puede demandar la rescisión del contrato de compra-venta de bien ajeno. Pero esa acción le corresponde única y exclusivamente al comprador. ¿Pero qué acción le corresponde al verdadero propietario? Miren ustedes, A ha vendido a B un bien que es de X. Miren ustedes en el ejemplo. A ha vendido a B un bien que es de propiedad de X y lo ha vendido como si fuera de su propiedad, ¿no? Ya sabemos que el comprador B, si actuó de buena fe, puede demandar la rescisión de ese contrato. Rescisión, no resolución, no nulidad, no anulabilidad, no, rescisión. ¿Pero qué va a hacer X, el verdadero propietario? El verdadero propietario tiene que mirar la realidad como es, pues. Si A le vendió ese bien a B, pero todavía está en posesión de X, y B le está reclamando a X que le entregue el bien porque lo ha comprado, X tiene la acción de nulidad. ¿Por qué? Porque él no ha manifestado su voluntad de vender. Falta la manifestación de voluntad allí. Inciso primero del artículo 209. Pero ¿qué pasa si el bien ya está en poder de X? El inmueble ya está siendo poseído por X. ¿Qué puede hacer, por el comprador B? ¿Qué puede hacer el propietario X? Tiene la acción reivindicatoria, que lo ejerce el propietario contra el tercero poseedor que no es propietario. O sea, fíjense ustedes, hay que, distinguir casos, pero allí se presenta otro caso más. Puede ser que A lo vende a B haciéndose pasar como representante de X. A se hace pasar como representante de X. Se va a Lima, allí a Girón Azángaro, y se hace otorgar un poder, un poder como que X lo está otorgando, y ese poder resulta mejor que el hecho por el notario, aparece allí como exacto, muy bien. Y lo inscribe en el registro de la propiedad. Eso ha pasado ¿cuántas veces? A vende el bien a B como representante de X. Allí no hay nulidad, no hay anulabilidad, no hay rescisión, no. Allí la acción apropiada es la acción de ineficacia de esa venta, de acuerdo al artículo 161 del Código Civil. Así es el derecho, así es el derecho. Hay que analizar el hecho concreto, por eso les digo, en el derecho lo que vale son los hechos, y esos hechos para adecuarlo allí en el supuesto de una norma. Tiene que preguntarle en los casos de divorcio, cuando la parte ofendida demanda extemporáneamente por causal de adulterio y finalmente se produce
divorcio por separación de hecho, ¿es indemnizable la causal de adulterio? Si se demandó por la causal de adulterio, el juez no puede declarar el divorcio por la causal de separación de hecho. Claro, pero si demanda posteriormente la separación de hecho. Ya demanda posteriormente la separación de hecho. O reconviene, entonces. Claro. Volvemos nuevamente al principio, de que si un sujeto ha causado daño a otro, está en la obligación de indemnizar. Ese daño lo ha podido causar con el adulterio, con maltratos físicos o psicológicos, con la separación de hecho, por haber contraído una enfermedad contagiosa, una enfermedad incurable, ¿no? etcétera. Está obligado a indemnizar. Con relación a la separación de hecho, hay jurisprudencia y se trata de un pleno casatorio, creo que fue el primer pleno casatorio, si no me equivoco, en donde se establece que el que ha causado esa separación de hecho, que ha incurrido en esa separación de hecho, tiene que indemnizarle al otro cónyuge. Incluso esa resolución dice expresamente, ¿no?, que el juez, así no se haya solicitado, ¿no?, la reparación del daño, le puede asignar una reparación, una indemnización, y le puede incluso asignar determinados bienes o los bienes adquiridos dentro del patrimonio para curar esa desigualdad económica en que queda uno de los cónyuges, especialmente la mujer cuando no trabaja. Hay esa sentencia de la Corte Suprema. Brindemos un fuerte aplauso. A continuación, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque hará la entrega de una diploma de reconocimiento y un presente. Por favor, se pide al público tener la paciencia para poder coordinar con esta ceremonia. Estimados colegas, antes de entrega del reconocimiento al maestro Aníbal Torres Vázquez, queremos reiterarles nuestra invitación de día mañana a la sesión solemne y de ahí también a la cena bailable con los hermanos del baile para pasar momentos de sano esparcimiento. Vamos a hacer entrega en el Colegio de Abogados este diploma de reconocimiento por la brillante exposición al maestro Aníbal Torres Vázquez. Doctor Aníbal Torres reciba este diploma de reconocimiento de nuestro colegio por su brillante exposición y su predisposición de apoyar a nuestro colegio. Asimismo, decimos, marcando la diferencia, un presente de todo corazón al maestro por su exposición y también para que muy pronto lo tengamos con estas exposiciones y seguir aprendiendo de su sapiencia y su experiencia. Reciba, doctor.